¿Está grabando? Hola chicos, somos Rubén y Merce de Dos Bicis Sin Destino y aquí estamos otra vez de nuevo para presentaros la continuación de nuestro viaje por África. Los que ya nos conocéis sabéis que estamos haciendo África de norte a sur, desde el Cairo a Ciudad del Cabo. Por temas del COVID ya sabéis que hemos interrumpido el viaje, que hemos estado 1 año y medio sin viajar. Bueno, yo he viajado por España, Merce no ha podido porque es enfermera y ha estado con el tema del COVID. Y entonces ahora vamos a continuar ese viaje que nos quedamos en Ruanda. Nosotros estamos haciendo, digamos, una vuelta al mundo, entre comillas. Por etapas como Willy Fox. Por etapas. Entonces los vídeos de África comienzan en el vídeo número 83 hasta este, que es el número 130. En una primera etapa llegamos al Cairo en noviembre de 2018 y recorrimos durante mes y medio desde el Cairo hasta Jartum, la capital de Sudán. Se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto, 1500 kilómetros creo que fue, o una cosa así. ¿Qué te pareció el viaje, Merce? A mí era mi primer viaje en bici por África y la verdad me gustó bastante. Sí, el desierto, muy desierto. Sí, mucha arena. Mucha arena. Mucha arena y así. Pirámides, ¿no? Pero había pirámides. Sí, de vez en cuando una pirámide. En Egipto tuvimos un poco de problema con el tema de la seguridad, porque protegen mucho al turista para que no te pase nada, porque hace años hubo atentados, entonces todo el tiempo te escoltan, tienen a la policía detrás, pero la verdad que muy bien. Fue un viaje muy chulo, estuvimos en el Mar Rojo, estuvimos viendo las pirámides, por supuesto. Conocimos a gente. Conocimos a gente viajera, igual que nosotros. Viajera. Después pasamos a Sudán, un país desconocido, que nos encantó, precisamente por eso no hay turismo. La gente se sorprende mucho al verte, te ayuda mucho, muy hospitalaria. Muy sencilla. Muy así, sencilla, sí, no, nada agobiante con el tema de venderte cosas ni de pedirte dinero como pasa en otros países de África. Y nada, muy bien. Sus pirámides también. Sus pirámides también. Cruzamos desiertos inmensos. Hubo un desierto de 180 kilómetros que no había absolutamente nada. Nos tuvimos que llevar 20 litros de agua. Encontramos aquellos buscadores de oro y todo eso. La verdad que experiencias chulísimas allí en Sudán. Y llegamos a Jartum, que fue el final de esta primera etapa de nuestro viaje por África. En otro segundo viaje, Merce no pudo venir y lo realicé con un amigo, se llama José Antonio, y estuvimos... Eso no es cierto, no me quise ir. No se quiso venir, ¿no? Porque había escuchado que tiraban piedras a los ciclistas, y es verdad, os lo puedo asegurar, que tiran piedras a los ciclistas y agreden a los ciclistas a veces. Nosotros, bueno, yo viajé con José Antonio, un seguidor de nuestro canal que se puso en contacto conmigo y quería viajar y la verdad que era su primera experiencia en África y era muy duro, era muy duro. Incluso hubo gente que después cuando publiqué los vídeos lo criticaba porque se quejaba de cómo lo agobiaba la gente, de la suciedad que había y tal, pero hay que estar allí, hay que vivirlo, que los viajes en YouTube la gente los maquilla mucho y todo es maravilloso, pero también hay momentos muy, muy duros, ¿eh? Sí, hay que estar fuerte psicológicamente sobre todo. Y nada, cruzamos Etiopía, visitando las tribus del Valle del Omo en el sur, que eso es impresionante. Cruzamos por una frontera muy inhóspita a Kenia, por un arenal, y allí también descubrimos a los Turkana, una tribu que vive en unas condiciones de vida muy, muy, muy duras, casi sin agua, con poca comida. La verdad que es increíble cómo pueden vivir así. Y después, antes de cruzar a Kenia, conocimos a Juanjo, un chico de aquí de Cartagena, al lado, que él estaba cruzando África en bicicleta, de norte a sur. Y después, ya en Uganda, coincidimos con Lucas, un argentino que también está haciendo África en bicicleta. Y ya nos unimos los 4 hasta Kampala, la capital de Uganda. ¿Y el tercer viaje qué tal, Merce? El tercer viaje ha sido este, ¿no? Después de Uganda, contigo... Es que Merce tiene Alzheimer, El Tanzania, ¿no? O lo cual, no sé, es que ya no me acuerdo. Uganda es Ruanda, Merce. Si te pegaste una hostia allí al entrar, te pegaste un ostión en entrar en Ruanda y no te acuerdas. Bueno, el siguiente fue Uganda, Ruanda, como dice Rubén, sí es verdad. ¿Que no te acordabas de verdad? No me acordaba, ya no sabía lo que estabas diciendo, había desconectado. Y nada, Uganda, ¿qué te pareció, Merce? Uganda, si muy estuviste, bonito. porque no sé si te acuerdas que estuviste. Te enseño los vídeos si quieres para que veas que estuviste. Pónmelo aquí, linda, aquí arriba. Y nada, pues sí, Uganda y Ruanda, muy bonito, muy verde, muy montañoso, duro, pero muy bien. ¿Y qué te pasó en Ruanda?
Cuéntalo. Bueno, pasé Uganda, fenomenal, entramos a Ruanda, acabamos de hablar con la familia, todo fantástico, y nada más cruzar la frontera, boom, verse el suelo como el Papa. Tendremos un vídeo por aquí arriba de... No, por aquí, Merce. Las ¿Sí? etiquetas salen aquí. No, Ahí. por aquí. Bueno, link aquí abajo. En ese vídeo podéis ver un resumen de 3 minutos de las 3 etapas que os acabamos de comentar. Pero que los pueden ver todos si quieren. Podéis ver desde el número 1 hasta el número 130 si queréis. Después tenemos vídeos de España también por ahí, de otros lugares. Sí. Suscríbete. Suscríbete. Dale un like. Ahí estamos. Vamos a buscar bares a Tanzania. El rastreador de bares en Tanzania. A ver si funciona allí igual. Hombre, ya verás, no te digo yo. Nada más que pisar tierra. Aquí tenemos al driver, que se ha quedado en tierra. Me queda en tierra. Y me tienen de machaca aquí hoy. Alegría entre tus piernas. Sí. Bueno, Merce, ¿dónde vamos? Jambo, guana. Bueno, por fin tenemos a la Merce de viaje, ¿eh? Sí, ya iba siendo hora que me llevaras. Que eres un gañán y no quieres llevarme. ¿Dónde estamos? Pues mira, sin palabras te lo voy a decir, a ver si la aciertan. Estamos en Holanda. Y esta va a ser mi próxima bici. ¿Qué dices, Mercedes? Nada, aquí ya empieza la nueva aventura. Ya sí que empieza. Bueno, ayer ya tuvimos un poco de aventura cogiendo el autobús para los de... Alfonso, parecía que no llegaba. Un año preparando el viaje. Espérate que aún no hemos llegado. Aún no hemos llegado. Este es pesimista, Que no pero vamos, aterricemos pesimista por naturaleza. un año. Bueno, por fin. Nos vamos a Tanzania después de un año. Los primeros en embarcar. Aquí está nuestro acompañante tercero en Discordia de 3 bicis sin destino. Yo he perdido Alfonso. la cabeza por venirme con ella. Soy loco. Realmente me traen para que les busque los bares, pero no me quieren para otra Exactamente. Y cosa. como mecánico también. Como mecánico, pero vamos. Pero me estoy arrepintiendo, ¿eh? Y aún no he salido. ¿Dónde estamos, Merce? En el Kilimanjaro. Hemos llegado vivos, por fin en Tanzania, ¿eh? Creías que no iba a llegar. Ya hemos llegado. Por ahí tenemos las maletas y parece ser que han llegado las bicis, mira. Vacunas puestas, PCRs hechos en España y al llegar al aeropuerto de Kilimanjaro, test de antígeno. Todo sea por la seguridad, pero allí ni Dios lleva mascarilla. Ahora otra vez palito con la nariz. Hemos tenido que Muy pagar, organizado todo, muy organizado. otros $25 para el test de antígeno. Okay. Buenas, Zagales, ya estamos en Tanzania. Bien, it's good. El chofer Por no lleva fin. mascarilla, ¿no? No, Aquí ha no dicho llevan que nadie no. mascarilla. Pues yo sí que me lo voy a poner Pues, aquí. bueno. Ha dicho que en los sitios cerrados sí que es obligatorio, en algunos sitios. Estamos en Arusha, aquí con Joseph, con Luke. Luke es de Canadá. Hi. Joseph de Arusha, de Tanzania. We're going to Tarangire.
Eso que es el transporte público aquí, ¿no? Las furgonas esas de colorines. Eso se llama dala. Tú te montas, te vas bajando, te vas subiendo. Si eso hasta que no se llena no sale, ahí no hay ¿Y horario. eso que lleva cada uno un recorrido o qué? Sí, Hostia, ¿y estos rojos? estos son como tuk-tuk. Hostia, son motocarros. Sí. Tío. Aquí se cruza un tren de ese capullo. Y a las 6 de la mañana despiertos ya. Y nos tomamos la primera cerveza anoche. Nos vinieron a recoger nuestros amigos del safari al aeropuerto y nos trajeron al hotel y a las 6 de la mañana en pie, desayunando café, banana, orange and eggs. Bueno, Alfonso no se fía todavía con la mascarilla. es que es la hora de la cerveza ya, yo... ¿Qué es lo primero que has aprendido tú en Swahili? Vía Balidi, vía Balidi. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que Cerveza fría. ¿Dónde me has dicho que estamos? En el Parque Natural de Tarangire. Ah, estamos en el Parque Nacional. Nacional. Estamos en el Parque Nacional de Tarangire. 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 Y ahí está nuestro carro. Si parezco a la Antonia de TikTok. Una como esa me atacó a mí, así negra. ¿Sí? Sí. Normalmente no solemos contratar excursiones cuando viajamos en bicicleta, pero en esta ocasión pensamos, ¿cómo no vamos a hacer un safari en Tanzania? El Parque Nacional de Tarangire no es el más conocido del país, pero merece muchísimo la visita. En este parque se concentra la mayor población de elefantes de Tanzania, se calcula que unos 3.000. Además de elefantes, en el Tarangire encontramos la mayor cantidad de baobabs a nivel mundial. Estos árboles parecen estar colocados al revés, con las raíces hacia arriba. Me parecen impresionantes, no puedo parar de mirarlos. Mira, esto es una pasada. Por atrás el elefante, Rubén, por atrás el elefante que viene, se escucha ya arriba, y allí enfrente las jirafas. Yo creo que te sale si das la vuelta por el canal. Son grandes, tío. Que lo ves de lejos. Y se arrima eso aquí a la ventanilla. Hostia. Madre mía. Está cerca, ¿eh? Tuve un momentito de miedo, ¿no? Yo también. me va a De matar. casi me cago. sí. Ay, a veces parece que toman carrerilla para venir aquí. Es una experiencia única. Rubén, como no podía ser de otra manera, hemos pinchado, ¿no? Pinchado otra vez. Llevamos la negra, ¿eh? Bueno, la negra no se puede decir No, aquí. la rubia. Llevamos la rubia. Esto es como en España. Uno trabajando y otro mirando. Buenas, estamos en... ¿cómo se llama esto? Jurassic Park. Estamos en el Ngorongoro. Vamos a bajar. Este es un cráter inmenso de hace no sé cuántos miles de años. Y abajo hay un valle de 20 kilómetros de diámetro. Dicen el Arca de Noé. Ahora os lo enseñamos. Bueno, aquí estamos con Ricardo de Portugal. Ha venido de guía nuestro. Es verdad, ¿Sabes todo sobre el Ngorongoro? Todo. poquito, solo un poquito. ¿Cuántas veces habremos visto documentales sobre este parque en televisión? ¿Y cuántas siestas nos hemos echado observando cómo unas leonas perseguían a las gacelas? Pero bueno, ahora no es momento de dormir, estamos en uno de los lugares más espectaculares del planeta y no queremos ni parpadear para no perdernos nada. Aunque Merce y yo ya hemos hecho otros safaris, este lugar nos parece mágico, casi como si lo hubieran pintado, algo irreal. No nos extraña que alguien lo comparara con el Arca de Noé, porque nunca hemos visto tal cantidad y variedad de animales en un mismo lugar. Logramos observar a los 5 grandes, aunque el rinoceronte y el león tan lejos que no merecía ni la pena grabarlos, la verdad.
Como contrapunto pudimos observar un leopardo, el único de los Big Five que nunca habíamos visto. ¿Dónde estamos, Alfonso? Buenos días. Buenas. Aquí nos encontramos, queridos amigos, en medio del cráter en Ngorongoro, donde hemos almorzado y nos hemos tomado una Via Baridi. ¿Qué eso es lo que es? ¿Qué es lo que es? Es una cerveza fría. Via Baridi. Via Baridi en Suajili. Y estamos aquí viendo los hipopótamos que están en la charca. Vamos a verlo. Están gordas, como maza. ¿Ven así? Ya, Claro, para vigilar. Ajá. Que se pone cada una en una dirección para vigilar. Yo te miro por este lado y tú miras por aquel. Qué guapo. There is an antelope. Have you seen? ¿Lo ves? Sí, She's watching the food. There is an antelope. Que se mueve. Tenía más arriba, ¿no? Sí, Sí, mira, justo que ahí, se ve justo la ahí. gacela, la cabeza de la gacela se ve. Sí. Ya, la estamos La viendo. estamos viendo, sí, la está cogiendo. ¡Wow! She's eating the Es antelope. una pasada. The gazelle. Hostia. Aquí tengo a mis chicos trabajando. Yo quiero mi bici montada. Espera que te ayudo, Rubén. Y la bici fuera de la caja. ¿Ha llevado bien la bicicleta, Rubén? En apariencia sí, después ya veremos. Venga, que te lleva ventaja, Alfonso. Alfonso dice que 3 horas para montar la bici. Tengo un cuello de 3 horas para ver. Hello, Mohamed. Hello, Mr. Ruben. Con Mohamed hemos hecho el safari a Tarangire and Ngorongoro. Ngorongoro. Very good. Thank you very much, and I put your web in the video in YouTube. Okay. Thank you very much. Hello. Yeah, Hassad, Yes, the driver. very well. Warmly welcome and thank you so much for being with you. Okay. That's very nice. I'm really happy hosting you in Tanzania. Looking forward to see you maybe in September or October or November. Okay. After everything, and I wish you a safe ride from the Maasai people, Dar es Salaam, Tanga to Zanzibar. Wish you all the best, Mr. Ruben and Alfonso. Maria. Yes. Oh, okay. Alfonso, don't forget to have Via Baridi. No, Nyama choma. don't forget. Don't forget, on the way. Bueno, pues esto es Arusa. Estamos más o menos en el centro geográfico entre el Cairo y Ciudad del Cabo. ¿Lo sabías tú eso, Alfonso? O sea que en Merce ya estamos a mitad de nuestro viaje africano. Sí. ¡Ay, Rubén! Un poco complicado aquí conducir. Bueno, estamos saliendo de Arusa por fin, después de ir a sacar dinero en el banco, de desayunar. Y nada, esto es la típica ciudad africana, caos total, pero bueno, ya estamos acostumbrados. Vamos a buscar un sitio para dormir, parece que hay pequeños poblados masáis por aquí y vamos a preguntar a ver si nos dejan dormir aquí. ¿Qué te ha dicho? No entiende qué es lo que quiere. Jambo. Sí. 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 Aquí, en la bolsa.
Que no tenemos una tienda, es una foto de la tienda. Ini Roy, kalau kertas itu gue berapa? Sí. House. Sleep.